Hola, buen día a todos. Hola, buenos días, Juan Pablo. Buenos días a Hola, todos. Camila. Buenos días. Hola, buen día a todos. Ah, sí. Ya está conectado. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, buen día a todos. Vamos a esperar, por favor, unos minutitos. Gracias a todos los que han podido asistir de manera puntual. Vamos a esperar unos minutitos nomás a que entren un poco más de personas para poder empezar la sesión. ¿Ok? Gracias.
Buenos días. Buenos días. Hola, buen día a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos. Estamos esperando unos minutitos más, por favor, a que ingresen un poco más de personas y damos inicio a la sesión. Bueno, buen día a todos. Les damos la bienvenida a esta última sesión técnica de Focal en temas de NIC-SP. ¿No? Vamos a dar inicio en este momento para poder cumplir con el horario establecido. Para los que no me conocen, bueno, yo soy Listo, Juan Pablo hágale, mis Díaz. amores, no hay ningún problema. Bueno, le pedimos por favor que voy a silenciar a todos. Ok. Bueno, me estaba presentando. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Díaz. Yo soy parte del equipo de Perú encargado de la presidencia de Focal. Y el día de hoy estaré a cargo de dirigir la sesión. Antes de iniciar la misma, quisiéramos darles también la bienvenida en nombre de Oscar, quien debido a encargos que ha tenido por parte del viceministro, se excusa de no poder acompañarnos el día de hoy. Bueno, en esta sesión vamos a tocar dos normas. Estas son la NIC SP47 ingresos y la NIC SP48 gastos de transferencia, las cuales, bueno, han sido emitidas recientemente, por lo que revisaremos sus alcances, principales modificaciones y demás asuntos relevantes que estén relacionados. Para ello, contaremos en el desarrollo de esta sesión, como es de costumbre, con la participación de Camila Sánchez. Ella es miembro del IPSAS-B, a quien todos conocemos y estimamos por su constante predisposición y apoyo. Nuevamente, bienvenidos todos. Camila, te cedo la palabra para que nos ayudes con el desarrollo de los temas de esta sesión. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todos y nuevamente agradecerles la oportunidad de poder presentarles en nombre del IPSAS-B los principales cambios que proponen estas nuevas NIC-SPs que fueron recientemente publicadas en mayo de este año. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Como Juan Pablo ya mencionó, vamos a tratar en esta sesión dos normas, la NIC SP47 de ingresos y la NIC SP48 gastos de transferencia. Empezando con la introducción, primero es bueno dar como un pantallazo general, los antecedentes de, bueno, por qué el IPSAS-B decidió empezar estos proyectos, ¿no? Si nos preguntamos al día de hoy, ¿cuáles son las NIC-SPs que existen para los ingresos? Tenemos tres normas, la NIC-SP9 de ingresos de transacciones con contraprestación, la NIC-SP11 de contratos de construcción y la NIC SP23 de ingresos de transacciones sin contraprestación, impuestos y transferencias.
Todas estas tres normas son bien conocidas en la comunidad de Focal, tienen bastantes años de existir. Las normas, por lo menos la NIC SP9 y la NIC SP11, se basaron en las NIC, las normas internacionales de contabilidad 18 de ingresos, y la NIC 11 de contratos de construcción. Entonces, partiendo desde este punto, entonces, ¿por qué surge esta necesidad de cambiar? O sea, ¿por qué el IPSAS-B decidió empezar un proyecto de ingresos? Primero, para poder asegurar la consistencia con el marco conceptual del IPSAS-B del 2014. Porque recordemos que el marco conceptual, la primera vez que se publicó el marco conceptual de las NIC-SPs fue en el 2014, cuando ya había un compendio de normas ya existentes. Entonces, no es de sorprenderse que incluso hoy en día encontremos algunas inconsistencias en definiciones y demás entre lo que propone el marco conceptual y lo que está en las normas. Segundo, poder abordar los problemas en la aplicación práctica, porque sí, el IPSAS-B recibió a través de los años retroalimentación sobre algunos desafíos en la implementación de estas normas, especialmente, por ejemplo, la NIC SP23 para los ingresos de transacciones sin contraprestación. Y adicionalmente, un cambio importante fue la publicación de la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. ¿Por qué? Porque la NIF 15 derogó la NIC 18 y la NIC 11, sobre las cuales estaba basada la NIC SP9 y la NIC SP11. Entonces, automáticamente esto ya nos da una necesidad de cambiar o ver, porque, bueno, si estas normas ya fueron derogadas por la NIF 15 en el sector privado, entonces valía ya la pena iniciar un proyecto de ingresos, de actualización. Bien, para el caso de gastos de transferencias, ya el contexto es un poco diferente. ¿Por qué? Porque hoy en día no existía ninguna NIC-SP que tratara sobre ese tema, ni tampoco una NIF relacionada que nos hablara de gastos de transferencia. O sea, es una brecha en la literatura del IPSAS-B que obviamente al publicar la NIC-SP 18 se toma se logra el avance de poder cerrar esta brecha en la literatura, especialmente porque los gastos de transferencia son sumamente importantes para los gobiernos. O sea, sabemos que los gastos de transferencia tienen un porcentaje importante de los gastos. A pesar de que existen algunas normas, por ejemplo, la NIC SP 42 de beneficios sociales, que fue emitida en enero del 2019 y aborda ciertos tipos de gastos, o sea, ciertas transferencias, bueno, aquellas transferencias que son en efectivo para abordar ciertos riesgos de la sociedad en general, igualmente no aborda todo lo que comprenden los gastos de transferencia. Entonces, por esta razón, la emisión de la NIC SP 48 llena un vacío importante en la literatura de las NIC SPs. Como resultado, el 26 de mayo de este año, el IPSAS-B emitió las dos normas NIC SP 47 de ingresos y la NIC SP 48 gastos de transferencias. Ambas normas que empiezan su fecha de vigencia a partir de enero del 2026. Ahora vamos a explicarles un poco qué es lo que se está proponiendo en estas normas. Especialmente ya que ustedes conocen la historia, porque muchos de ustedes habrán participado en las sesiones técnicas que llevamos a cabo en el 2020, cuando presentamos apenas los proyectos de norma para lo que es ingresos y gastos de transferencias. Focal contribuyó bastante con sus cartas de comentarios al IPSAS-B, proponiendo algunas sugerencias de mejora y demás, las cuales fueron consideradas por el IPSAS-B. A las finales, ¿en qué quedamos? Quedamos con una sola NIC SP 47 que va a cubrir todos los aspectos de ingresos. O sea, en comparación a la situación actual de que tenemos tres normas de ingresos, la NIC SP9, la NIC SP11 y la NIC SP23, ahora vamos a tener solamente una norma. O sea, obviamente la norma es bastante extensa, tiene más de 200 páginas, pero esta norma nos va a permitir encontrar en un solo lugar todas las guías y todas las orientaciones que necesitemos con los ingresos. Entonces tenemos una única fuente de guías para los ingresos. Van a existir dos modelos contables que es relevante para el sector público, pero al mismo tiempo alineado con la NIF 15, y también brinda orientación adicional para apoyar la aplicación. Si ustedes recordarán, en el 2020, cuando
presentamos los proyectos de normas, habían dos proyectos de norma para ingresos y el enfoque se basaba en si había o no había una obligación de desempeño. Esto fue algo bastante criticado por las cartas que recibió el IPSAS-B, porque no era, o sea, no era algo que representara, o no fue, o sea, el concepto de obligación de desempeño, si bien es cierto, en el sector privado, en la NIF 15 se propone y todo lo demás y se entiende bien, en el sector público pues estamos acostumbrados a hablar de ingresos con contraprestación, sin contraprestación y obviamente no se hacía muy clara la distinción de, bueno, qué tan relevante pueden ser las obligaciones de desempeño. Entonces, a raíz de esto, el IPSAS-B tomó una decisión importante que es, bueno, vamos a alejarnos de esta propuesta de obligaciones de desempeño y vamos a desarrollar dos modelos contables que van a depender en si existe un acuerdo vinculante. O sea, el primer paso que vamos a seguir cuando vamos a contabilizar una transacción de ingresos es identificar si esa transacción o esos ingresos surgen de un acuerdo vinculante. Y más adelante lo vamos a explicar qué es un acuerdo vinculante. Entonces, si se trata de que exista un acuerdo vinculante, va a ser un modelo contable alineado con la NIF 15. Y si no, bueno, va a ser un modelo contable diferente. Entonces, entre la retroalimentación que recibió el IPSAS-B sobre el tema de acuerdos vinculantes, se recibió bastante soporte, o sea, sobre este concepto, solamente que las personas en las cartas sí le pidieron al IPSAS-B que brindaran mayores aclaraciones y guías sobre qué son los acuerdos vinculantes. Entonces, ¿qué fue lo que decidió el IPSAS-B? Mantener el acuerdo vinculante como un concepto central para la contabilidad tanto de ingresos como de gastos de transferencia y revisar la definición y mejorar las guías, ¿no?, que brindan estas normas. La definición revisada de acuerdo vinculante es aquel que confiere tanto derechos como obligaciones exigibles a través de medios legales o equivalentes a las partes del acuerdo. O sea, si el acuerdo tiene dos partes, parte A y parte B, en teoría cada una de estas partes debe tener tanto derechos como obligaciones y deben ser exigibles. O sea, aquí en el concepto de acuerdo vinculante, el tema de la exigibilidad tiene una importancia fundamental, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de a qué nos referimos con exigibilidad, que un acuerdo vinculante sea exigible. Bueno, la exigibilidad hace que el acuerdo sea en sí vinculante. ¿Por qué? Porque responsabiliza a las partes involucradas. Se basa en la capacidad y no en la probabilidad. Esto aquí es importante, sobre todo porque en el sector público tenemos casos en que, bueno, puede haber, digamos que hay un organismo multilateral que le da donaciones a una entidad del sector público. Y esta entidad, este organismo multilateral, pues tiene las vías, tiene la capacidad de exigirle a esta entidad del sector público que cumpla con sus obligaciones en ese acuerdo vinculante. Pero la experiencia nos indica de que, bueno, este organismo pues no siempre no siempre lo exige, o sea que realmente se hace de la vista gorda y pues no es tan estricto con el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad gubernamental. Entonces, cuando nos encontramos en esta encrucijada de decir, bueno, que sabemos que es poco probable que nos vayan a exigir cumplir con el acuerdo vinculante como una entidad del sector público, pero en este caso, para la NIC SP 47, lo que vamos a considerar es la capacidad de que tiene ese organismo o ese proveedor de transferencia, esa contraparte, de exigir el cumplimiento del acuerdo vinculante. O sea, vamos a ignorar en este caso la probabilidad, a pesar de que sepamos de que nunca nos han exigido cumplir con los acuerdos vinculantes al pie de la letra y demás. Si sabemos de que esa contraparte tiene la capacidad de hacer el acuerdo vinculante exigible, pues lo vamos a considerar como tal. O sea, esta es una distinción importante aquí. También la exigibilidad surge de varios mecanismos y se va a determinar evaluando todos los factores relevantes, o sea, toda la información que tengamos a la mano, desde experiencias pasadas, desde el documento en sí, si es un contrato, o sea, vamos a evaluar todos los factores relevantes. La exigibilidad puede ser a través de medios legales o equivalentes. Y
¿Cómo se aplica la exigibilidad? Pues obliga a finalizar las obligaciones incumplidas, ya sea, o sea, ¿cómo obliga esto? También imponiendo consecuencias por el no cumplimiento. O sea, estos son aspectos a considerar a la hora de evaluar el tema de si un acuerdo vinculante es exigible o no. También otro de los comentarios que se recibieron sobre las propuestas originales de ingresos es que, bueno, existen distintos tipos de ingresos y no quedaba muy claro cuál era la diferencia entre el concepto de obligación presente y obligación de desempeño. Porque, o sea, la definición que proponía el proyecto de norma 70 sobre obligación de desempeño es que se requería, o sea, la obligación de desempeño implica transferir bienes o servicios al comprador o a una tercera parte beneficiaria, ¿no? Y que fuera legalmente vinculante y, bueno, es la unidad de cuenta para la contabilidad de ingresos. Mientras que la obligación presente requiere el uso de bienes o servicios distintos internamente. Entonces, también es legalmente vinculante, exigible. Em, pero esto no quedaba muy claro. Bueno, ¿cómo diferenciamos entre obligación presente, obligación de desempeño? Se creaba confusión. El- en respuesta a esto, el IPSAS-P decide desarrollar un nuevo concepto, una nueva definición de la obligación legal vinculante de una entidad que surge de un acuerdo vinculante. O sea, en este caso estamos hablando del nuevo término obligación de cumplimiento. Y obligación de cumplimiento es un término que se aplicaría exclusivamente para lo que es las normas de ingresos y gastos de transferencia y se define como la promesa de una entidad en un acuerdo vinculante de ya sea utilizar los recursos internamente para bienes o servicios distintos o transferir bienes o servicios distintos a un comprador o a un tercero beneficiario. O sea, lo que hace esta definición de obligación de cumplimiento es que es un poco más, abarca más. ¿Por qué? Porque abarca no solamente lo que tenía la obligación de desempeño, que es el tema de la transferencia de bienes o servicios distintos, sino que también abarca el escenario de, bueno, la promesa de utilizar los recursos internamente en la entidad para comprar bienes o servicios distintos. O sea, no necesariamente siempre ese concepto de transferir bienes o servicios a una tercera parte, sino que también utilizar pues la promesa que se tiene en un acuerdo vinculante de utilizar esos recursos para, de manera interna en la entidad, para bienes o servicios distintos. Entonces, este es el nuevo concepto que esa fue la solución que propuso el IPSAS-B para poder evitar tener confusión entre tantos términos. Bueno, para el tema de ingresos y gastos de transferencia, vamos a tener el concepto de obligación de cumplimiento y así se aclara la confusión. Entonces, aquí sí comparamos un poco lo que propone la NIC SP 47 con la definición de obligación de cumplimiento versus la NIF 15 de obligación de desempeño, aquí vemos que, bueno, es legalmente vinculante a través de medios legales y equivalentes. En la NIF 15, el concepto de obligación de desempeño solamente abarca lo que es medios legales. El concepto de obligación de cumplimiento, el destinatario del bien o servicio es la misma entidad, puede ser la misma entidad porque hablamos de utilizar los recursos de manera interna, puede ser un comprador, por ejemplo, el proveedor de los recursos o un tercero beneficiario. Mientras que en la NIF 15 es un poco más pequeño el alcance, ¿no? Habla solamente de que el destinatario del bien o el servicio es el cliente, que sería el equivalente al proveedor de recursos. Entonces, ¿cómo se determina una entidad las obligaciones de cumplimiento individuales en un acuerdo vinculante para aplicar el modelo contable? Aquí es importante utilizar el juicio profesional. O sea, sabemos que dijimos al inicio de la presentación de ingresos que la primera pregunta que se va a hacer una entidad al momento de tener una transacción de ingresos y poder y tener que decidir, bueno, qué modelo contable vamos a usar, es identificar si existe un acuerdo vinculante. Al determinar si efectivamente es un acuerdo vinculante, entonces vamos a utilizar juicio profesional para identificar cuáles son esos compromisos en el acuerdo vinculante para utilizar los recursos de una manera específica y también
se considerará si cada compromiso que se identifica es distinto o es distinto cuando se agrupa con otros compromisos para considerarse una obligación de cumplimiento. O sea, vamos a identificar primero, ¿existe un acuerdo vinculante? Y segundo, ¿cuáles son las obligaciones de cumplimiento que hay? Como mínimo tiene que haber una obligación de cumplimiento. Si no la hay, o sea, puede haber una o más. Entonces hay que poder identificarlas. ¿Y para qué es importante identificarlas? Porque hay que asignar también un valor a cada obligación de cumplimiento. Entonces, siguiendo con el tema de, bueno, ¿cómo se aclara? Un comentario recibido fue que se necesitaba aclarar un poco más cuál es la naturaleza de las actividades específicas y los gastos elegibles, o cómo se puede medir el progreso en un acuerdo vinculante. Entonces, el IPSAS-B explica, bueno, aclara, de que tanto las actividades específicas como los gastos elegibles son ejemplos de métodos para medir el progreso en un acuerdo vinculante, o sea, el progreso con el cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento, valga la redundancia. Tenemos, por ejemplo, dos métodos. El método de resultados o output, que son con base en los productos y los resultados de la satisfacción de la obligación de cumplimiento. Ejemplo, si la entidad ya empezó a desarrollar ciertas actividades especificadas según el acuerdo, encuestas de desempeño, evaluaciones de resultados, el logro de ciertos hitos, unidades producidas o entregadas, mientras que el método de los insumos es en base a los esfuerzos o los recursos que la entidad ha utilizado para lograr satisfacer la obligación de cumplimiento. Ejemplos, incurrir en gastos elegibles, la cantidad de los materiales consumidos, las horas de trabajo, horas de máquina, entre otros. Entonces aquí es importante recordar que para todo esto hay que utilizar el juicio profesional, hay que considerar la naturaleza del compromiso y los términos del acuerdo vinculante, tomar en cuenta toda la información que está disponible y que sea observable y tratar de seleccionar un método que mejor describa de una manera fiel el desempeño de la entidad hacia la satisfacción de sus obligaciones de cumplimiento. Bien. También se había cuestionado la interrelación originalmente, ¿no? Como habían propuestas de dos proyectos de norma de ingresos. Sí se criticó, se cuestionó, bueno, cuál es la interrelación entre los dos proyectos de norma y la aplicación práctica, por qué se le estaba dando mayor importancia al tema de obligaciones de desempeño cuando ese no es realmente el fuerte, porque las obligaciones de desempeño sería el equivalente a lo que hoy en día nosotros conocemos como ingresos con contraprestación. Entonces sí, al IPSAS-B se le dio esa crítica constructiva de que, bueno, realmente el fuerte de los ingresos en el sector público son aquellos, bueno, ingresos sin contraprestación. Entonces, en este caso, ¿por qué darle tanta relevancia a la parte de las obligaciones de desempeño? Entonces, a las finales, el IPSAS-B decidió, como les mencioné anteriormente, desarrollar una única NIC-SP de ingresos que comunica claramente cuál es la prevalencia de los tipos de ingresos en el sector público y los conceptos fundamentales. Entonces, aquí tenemos, es un resumen de, bueno, cuáles serían los modelos contables, si tenemos una transacción que no surge de un acuerdo vinculante, entonces los ingresos se van a reconocer cuando a medida que la entidad satisface cualquier tipo de obligación asociada con la entrada de recursos. Obviamente, si no hay un acuerdo vinculante, lo más probable es que no haya ninguna obligación asociada. O sea, puede darse el caso, ¿no? Que una entidad recibe una donación y no hay ningún tipo de obligación de cumplimiento o que condiciones que la entidad debe cumplir y hacer tal y tal cosa. Entonces, en ese momento, la entidad puede reconocer cualquier derecho u obligación que cumpla, siempre y cuando cumpla de la definición de activo o de pasivo respectivamente. ¿Cómo va a medir la entidad el ingreso? El ingreso se va a medir por la contraprestación recibida o por cobrar. El activo por la entrada de recursos se mide por la contraprestación de la transacción y el pasivo, en caso de que lo hubiera, se mide por la mejor estimación del importe de la liquidación. O sea, cuánto tendría que liquidar la entidad para poder saldar ese pasivo. Mientras que si se trata de una transacción de ingresos
con un acuerdo vinculante. Entonces, para el reconocimiento, en primer lugar, hay que identificar cuáles son estas obligaciones de cumplimiento, ¿no? Entonces, se van a reconocer los ingresos cuando o a medida que se satisfacen estas obligaciones de cumplimiento asociadas con la entrada de recursos. Por eso es importante identificar no solamente cuáles son las obligaciones que tiene la entidad de cumplimiento, sino también asociar, bueno, un valor a cada una de estas obligaciones, porque así la entidad va a saber, bueno, cuando cumplo con tal, si ejecuto cierta actividad especificada en el acuerdo, bueno, esto me equivale a este importe, ¿no? Poder hacer ese reconocimiento. O sea, aquí la principal diferencia entre los modelos contables sin acuerdo vinculante y con acuerdo vinculante es que si existe un acuerdo vinculante, no va a ser posible que la entidad haga un reconocimiento inmediato del ingreso, sino que hay que esperar a que la entidad satisfaga su obligación de cumplimiento para en ese momento entonces poder reconocer el ingreso, no antes. Mientras que cuando no existe un acuerdo vinculante y tampoco la entidad tiene ningún otro tipo de obligación, sí se puede, sí se permite hacer un reconocimiento inmediato de los ingresos. Para la medición también, para los ingresos con acuerdo vinculante es similar, o sea, el ingreso se mide por la contraprestación recibida o por recibir. También el activo por la entrada de recursos se mide por la contraprestación de la transacción y el pasivo se mide por la mejor estimación del importe de la liquidación. O sea, aquí en teoría, si una entidad, por ejemplo, recibe una donación de cierto importe que procede de un acuerdo vinculante, y se identifica claramente cuál es la obligación de cumplimiento en el momento en que recibe esos recursos, en vez de obviamente va a reconocer el activo, pero en vez de reconocer el ingreso como contraparte de forma inmediata, lo que va a hacer es va a reconocer un pasivo porque todavía tiene una obligación de cumplimiento que satisfacer. Entonces, esa entidad va a reconocer ese ingreso es en el momento, a medida que satisface su obligación de cumplimiento, es hasta en ese entonces cuando va a poder reconocer su ingreso. Bien. Pasamos entonces a la NIC SP 48, gastos de transferencia, que es bastante, o sea, los conceptos que hemos visto en la de ingresos también se repiten en gastos de transferencia. Por eso es que las dos normas se publicaron simultáneamente. Bien, esto es para recordar un poco lo que era la propuesta original en el proyecto de norma 72 que se publicó en el año 2020, perdón. Aquí el enfoque era, como les había mencionado anteriormente, igual que para los ingresos, el enfoque era que si existía una obligación de desempeño o no, siendo una obligación de desempeño la transferencia de bienes o servicios al proveedor de recursos o una tercera parte relacionada. Entonces, esta distinción, al igual que para los ingresos, fue bien criticada, fue bastante criticada porque decían, bueno, esto es una distinción poco clara entre gastos de transferencia con y sin obligaciones de desempeño, o sea, no se entiende. En otras palabras, se decía, bueno, no hay una diferencia económica desde la perspectiva del proveedor de transferencias, porque decía, bueno, esta distinción de si hay obligaciones de desempeño o no es irrelevante para el proveedor de transferencia, porque el proveedor de transferencia no tiene que necesariamente estar totalmente anuente de que si el que recibe, el beneficiario de esa transferencia, cumplió o no cumplió con sus obligaciones de desempeño. O sea, es algo un poco esa fue la crítica, ¿no? De que realmente se debería tomar en cuenta la perspectiva del proveedor de la transferencia y no tanto la del beneficiario si cumplió con sus obligaciones de desempeño o no. También se menciona que, bueno, que no refleja las transacciones del sector público de un proveedor de la transferencia, que los principios contables potencialmente inconsistentes para el proveedor de la transferencia, porque aquí cuando hablo de principios contables inconsistentes, es que se estaba proponiendo un modelo contable un poco asimétrico, digamos, porque estábamos diciendo, bueno, para el lado de los ingresos, el que recibe los ingresos, si tiene obligaciones, en ese momento, obligaciones de desempeño, va a reconocer un pasivo. Mientras que para el proveedor de la transferencia se decía, bueno, usted va a reconocer el gasto de transferencia inmediatamente.
Entonces, oye, si la contraparte está reconociendo un pasivo, ¿por qué el proveedor de la transferencia no puede reconocer un activo? O sea, se cuestionó eso. Eso fue una de las críticas recibidas, ¿no? Y lo otro también es la dificultad de aplicar la guía en la práctica porque trae complejidad y que los beneficios no superan los costos. Entonces, lo que decidió el IPSAS-B es considerar la perspectiva del proveedor de la transferencia de la entidad, o sea, hacer ese cambio. O sea, principalmente las decisiones que se tomaron el año pasado con relación al proyecto de gastos de transferencias, primero, cambiar el enfoque a la perspectiva del proveedor de transferencias. Segundo, considerar, o sea, el reconocimiento de activos. La consideración clave en el modelo contable es si la transferencia da como resultado el reconocimiento de un activo. O sea, si una entidad al dar una transferencia a otra entidad, si esa transferencia en sí le da como resultado el derecho, o sea, el derecho a recibir, o sea, el derecho a reconocer un activo. Y tercero, acuerdos vinculantes, o sea, considerar si la transacción involucra un acuerdo vinculante o no. Y esto se tomará en cuenta para identificar si se debe reconocer un activo o no como resultado de esta transacción. Entonces, básicamente se mantienen los mismos conceptos claves de acuerdo vinculante y la exigibilidad, tal cual como para los ingresos. Como les mencioné, el acuerdo vinculante sigue siendo un concepto fundamental. La exigibilidad se puede demostrar por varios mecanismos y obviamente hay que evaluar todos los factores relevantes. La exigibilidad brinda la capacidad de hacer cumplir el acuerdo y responsabilizar a las partes. Y la exigibilidad de los derechos y obligaciones en un acuerdo vinculante da lugar al menos a un derecho de transferencia. O sea, si una entidad al hacer una transferencia tiene la posibilidad de exigir sus derechos, o sea, exigirle al beneficiario de esa transferencia que cumpla con sus obligaciones y demás, entonces eso estaría dando lugar al menos a un derecho de transferencia y ese derecho de transferencia se reconocería como activo. O sea, entonces este es un cambio importante, ¿no? Bien, cuando hablamos de gastos de transferencias de transacciones sin acuerdos vinculantes, o sea, que no hay ningún tipo de que no se le está confiriendo derechos y obligaciones a todas las partes del acuerdo. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Cómo se va a hacer, cómo sería el tratamiento contable? Y la entidad, digamos que en el momento en que la entidad pierde el control de los recursos transferidos, o sea, en el momento en que la entidad hace la transferencia, obviamente el activo transferido se da de baja y se reconoce el gasto de transferencia inmediatamente, porque no implica un acuerdo vinculante. Entonces allí se reconoce el gasto de transferencia inmediatamente. Pero puede darse casos en donde los hechos y las circunstancias dan lugar a una obligación implícita o legal de transferir recursos. En esa situación, entonces, se va a reconocer una provisión y un gasto de acuerdo con la NIC SP-19. Y la transferencia posterior de los recursos da como resultado la baja en cuentas del activo transferido y la correspondiente reducción de la provisión. O sea, en este caso tenemos dos escenarios cuando no hay un acuerdo vinculante. El escenario uno es que, bueno, si la entidad transfiere los recursos, bueno, en ese momento que ya pierde el control de los recursos, va a dar de baja el activo y va a reconocer de una vez el gasto de transferencia. Pero si todavía no ha hecho la transferencia, por decir algo, pero aún así hay una obligación implícita, o sea, ha creado expectativas válidas de que esta entidad va a hacer la transferencia y demás, entonces va a reconocer una provisión y un gasto en base a la NIC SP-19 y en el momento futuro en donde haga la transferencia, entonces va a dar de baja el activo y va entonces a reducir la provisión. Cuando se trata de gastos de transferencias que surgen con acuerdos vinculantes, entonces aquí hubo el tema, ¿no? El derecho exigible, o sea, lo que les mencionaba anteriormente, el derecho exigible que tiene el proveedor de la transferencia de que el destinatario de la transferencia cumpla con sus obligaciones de la manera especificada en el acuerdo vinculante es un activo. Entonces, cada derecho en el acuerdo vinculante que el proveedor de la transferencia pueda hacer valer por separado es un derecho de transferencia.
Cada derecho de transferencia forma la unidad de cuenta para la contabilización de los gastos de transferencia con acuerdos vinculantes, similar a como cada obligación de cumplimiento es una unidad de cuenta en la contabilización de ingresos. O sea, aquí estamos viendo que estaríamos hablando de una contabilidad así tipo espejo entre ingresos y gastos. O sea, así como esta entidad que recibe el ingreso, que recibe los recursos, va a reconocer un pasivo por su obligación de cumplimiento. Simultáneamente, el proveedor de la transferencia va a reconocer un activo por ese derecho de transferencia que le está otorgando el acuerdo vinculante, o sea, ese derecho de transferencia que surge por la exigibilidad, porque él tiene la capacidad de exigirle al destinatario, o sea, a la contraparte, de que cumpla con sus obligaciones en el acuerdo. Entonces, en este caso vamos a tener de que la entidad no va a reconocer en el día 1 el gasto de transferencia, sino que primero va a reconocer un activo por ese derecho que tiene sobre, o sea, a exigir que el otro cumpla con sus obligaciones, y a medida de que esa contraparte va cumpliendo con sus obligaciones, entonces asimismo va a dar de baja ese activo y va a reconocer el gasto de transferencia. Sí, aquí, bueno, esto básicamente como les mencioné, que, o sea, inicialmente se va a reconocer un activo por derecho de transferencia. Cuando el derecho de transferencia se extingue, el activo por derecho de transferencia se da de baja y se reconoce el gasto de transferencia. Entonces, aquí se mencionan algunos escenarios comunes de cuando ese derecho de transferencia se ha extinguido o está parcialmente extinguido. Por ejemplo, la realización de actividades especificadas por el acuerdo vinculante por parte del destinatario de la transferencia. El receptor de la transferencia ha incurrido en gastos elegibles, como se describe en el acuerdo vinculante. El destinatario de la transferencia ha alcanzado los hitos acordados. También se menciona aquí, bueno, que estos derechos de transferencia pueden también extinguirse por la incapacidad o la falta de voluntad por parte del destinatario de la transferencia para cumplir con sus obligaciones. Pero básicamente estos es, o sea, los conceptos claves que se proponen en esta norma. También tenemos, bueno, el caso del pasivo de la obligación de transferencia, que este es en el casos en donde el destinatario de la transferencia empieza a cumplir con sus obligaciones en el acuerdo vinculante antes de que se le emita la transferencia. Entonces, o sea, usualmente dice, el acuerdo vinculante generalmente requerirá que el proveedor de la transferencia transfiera los recursos de una manera específica. La obligación de transferir estos recursos da lugar al reconocimiento de un pasivo por la obligación de transferencia y un gasto de transferencia correspondiente. O sea, por ejemplo, un caso de que una entidad que va a recibir una donación específica y demás, empieza a cumplir de una vez, o sea, a pesar de no tener un adelanto, a pesar de no haber recibido los recursos todavía, de una vez empieza por sus propios medios a desarrollar las actividades específicas o incurrir en gastos elegibles y luego le pide el reembolso, ¿no? al proveedor de la transferencia. Este es un ejemplo en donde vemos que la contraparte inicia a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento antes de haber recibido los recursos. Entonces, esto crea una obligación, un pasivo. Entonces, la entidad va a reconocer un pasivo por la entidad que transfiere los recursos, que transferirá los recursos, va a reconocer originalmente un pasivo por la obligación de la transferencia y un gasto de transferencia correspondiente. ¿Por qué? Porque ya la otra parte se adelantó, ya está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, cuando el proveedor de la transferencia transfiere los recursos ya posteriormente, el activo transferido se da de baja y el pasivo por la obligación de la transferencia se reduce por el importe correspondiente. Y obviamente esto, algo muy importante aquí para este modelo contable es ese monitoreo constante, ¿no? Porque quiere decir que una entidad al emitir, al transferir recursos a otra parte, no es que, bueno, transferí los recursos y ya me desentendí, ya lo registré como gasto de transferencia y listo. No. Si se trata de una transferencia que se hace dentro del marco de un acuerdo vinculante, es importante, o sea, la entidad no se puede desentender de que, bueno, ya transferí los recursos y ya no, porque recordemos que al momento de transferir los recursos estaría reconociendo es un activo, no un activo por el derecho que tiene a exigirle a la contraparte de que cumpla
con sus obligaciones. Entonces, para poder reconocer sus gastos de transferencia, tiene que estar monitoreando o poder identificar en qué momento la contraparte cumple, para entonces asimismo dar de baja ese activo que había reconocido y reconocer el gasto de transferencia. Entonces, es importante estar en, o sea, digamos que esa sería una de las partes más desafiantes, no poder estar anuente de que el destinatario de la transferencia esté cumpliendo con sus obligaciones para sí mismo ir dando de baja el activo que se había reconocido y poder reconocer el gasto de transferencia. Así que bueno, hasta aquí. Sé que, bueno, es bastante material, pero tratamos de resaltar los aspectos principales de estas normas. Igual como siempre, la presentación se las vamos a compartir para que la puedan revisar con calma. Las normas están en proceso de traducción, así que esperamos que, o sea, que en los próximos meses ya la Federación Internacional de Contadores nos pueda brindar con una versión en español oficial de estas dos normas para que ustedes las puedan analizar y empezar a prepararse para su posible implementación. Pero bueno, vamos a dejar un espacio entonces para preguntas, comentarios, recomendaciones que tengan los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamira, por la información, por los alcances brindados, súper interesantes. Son temas que definitivamente tenemos que ir revisando a efectos de poder poco a poco ir discutiendo las implicancias. A mí, por ejemplo, me queda claro de todo lo que escucho, el tema de la exigibilidad me parece que es clave, ¿no? Ya sea para reconocer ingreso o el gasto por el lado del proveedor de fondos, ¿no? O su diferimiento, ¿no? En el momento que se va a hacer. Me quedó ahí un poquito la duda, ya la haré en un momento. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, de consultas que puedan tener. Les pido, por favor, que quien quiera participar pueda levantar la manito a través del aplicativo para poder darle pase, prender su cámara y formular su pregunta, o en todo caso, realizarla a través del chat para poder así avanzar con las dudas que puedan haber surgido. Le voy a dar el pase a Pablo Esteban Silva. Por favor, Pablo, si puedes prender tu camarita y tu micro para poder escucharte. ¿Se escucha bien? Hola. Hola, sí se escucha. Hola, Pablo. Sí, se escucha. Hola, Camila. Hola a todos. Bueno, como siempre, agradecer la exposición. Tengo una consulta, bueno, dos consultas. Una asociada a la presentación y revelación de estos posibles activos, ¿ya? Que uno entiende, ya vamos a reconocer un activo por transferencia, pero ¿en qué rubro se debería clasificar o bajo qué norma? Porque podríamos dar a entender de que no es un bien financiero, o sí lo es de acuerdo a determinadas características, como estoy dando ejemplos. Entonces, no sé si este nuevo cuerpo de normativo considera estas diferencias o situaciones, o siempre va a haber una clase, o debería considerarse como una clasificación particular distinta a todos los demás activos del balance. Ya, por ahí quiero saber su opinión al respecto. Y la segunda pregunta que tengo tiene relación con la esencia sobre la forma que tiene el concepto vinculante, porque las instituciones públicas tienen un carácter bastante legal. Entonces, todas estas transferencias van vía convenios o vía acuerdos legales que a la lectura legal podría significar un acuerdo vinculante de por sí, pero que en la forma, o sea, en la esencia, no lo son. Entonces, no sé si el IPSAS-B ha visto este tema o ha tomado en cuenta esta situación para poder establecer esta determinación de vinculante como tal. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y excelentes las preguntas. Sí, sobre la presentación, lo que nos dicen las normas, o sea, ambas normas, tanto la de ingresos como de gastos de transferencia, es que este nuevo, por lo menos en el caso de gastos de transferencia, estos nuevos activos por derechos de transferencia se presentarían en el estado de situación financiera. No nos indica exactamente bajo qué rubro, porque eso obviamente queda a la discreción de cada entidad de decidirlo, pero sí se presentaría dentro del mismo estado de situación financiera. Y en el caso de que hayan activos de transferencia y pasivos, o sea, por la obligación de transferencia, se presentaría de manera neta.
Eso es lo que nos indican las normas. Ahí estaríamos presentando el valor neto. Pero si no se, las normas no nos prescriben exactamente bajo qué rubro ni nada. Lo que sí nos dice es que para el caso de los activos por transferencia, tanto para los ingresos también, cuando se tiene un tipo de este activo, que hay que diferenciarlos de lo que son las cuentas por cobrar. Porque las cuentas por cobrar, o sea, ahí la diferencia sería, bueno, si es un activo, vamos a hablar de una entidad que ya, desde el punto de vista de los ingresos, una entidad que ya empezó a cumplir con sus obligaciones en el acuerdo vinculante y demás, esta entidad va a tener, va a decir, bueno, yo tengo un derecho a recibir ciertos fondos, pero todavía no es un derecho, ¿cómo mencionarlo? Un derecho absoluto. La norma tiene un término especial en el sentido de que cuando es un derecho, de que solamente hace falta de que pase el tiempo para que me paguen, porque ya, o sea, es un derecho irrefutable, por decirlo así, eso se consideraría una cuenta por cobrar, o sea, ya es totalmente definitiva, pero cuando se necesita que pasen otras cosas, o sea, además del pase del tiempo, sino que debe haber algún tipo de aprobación, qué sé yo, que yo como entidad tengo que presentar un informe y el proveedor de la transferencia me tiene que aprobar o reconocer que los gastos son elegibles. O sea, hay otras condiciones involucradas, entonces ahí no se trataría de una cuenta por cobrar, sino que se trataría como un activo del acuerdo vinculante, tal cual. Entonces habría que hacer esa distinción. Cuando se trata de cuenta por cobrar, la cuenta por cobrar se va a contabilizar en base a la NIC SP 41 de instrumentos financieros, mientras que los otros activos generados por el acuerdo vinculante sí se tratarían de forma separada. O sea, eso es lo que nos menciona la norma, pero no entra tanto en detalle de decir, bueno, bajo qué rubro hay que presentarlos y demás. O sea, eso ya queda como a libertad. Incluso la terminología que se utilizará dice, bueno, aquí hablamos de acuerdo vinculante y tanto, pero las entidades pueden colocar el título que mejor les parezca, ¿no? En este sentido. Y bueno, sobre la segunda consulta de la esencia sobre la forma, sí, o sea, la norma nos da bastantes guías y orientaciones y nos enfatiza que hay que usar mucho juicio profesional, o sea, para determinar si se trata en sí de un acuerdo vinculante o no, si es exigible o no. Y aquí una parte clave es lo que habla de que, bueno, vamos a tomar en cuenta para ver si un acuerdo vinculante es exigible, es la capacidad y no la probabilidad. O sea, que a pesar de que o sea, sepamos que una entidad probablemente no va a exigir el cumplimiento del acuerdo, si sabemos que legalmente, en este caso la forma, o tiene o sea, podría ejercer el derecho, o sea, tiene la capacidad de exigir el cumplimiento, entonces se va a considerar, bueno, si es exigible, si es un acuerdo vinculante. Pero sí es mucho juicio profesional. O sea, la norma sí no indica tanto a detalle, bueno, en qué casos, pero sí, lo deja abierto como que al juicio profesional de tomar la decisión, bueno, si cumple con la definición de acuerdo vinculante y la exigibilidad o no. Pero sí, gracias Pablo por las preguntas. Gracias. Gracias Pablo por la consulta, gracias Camila por la respuesta. No han levantado más manitos, acá voy a pasar a leer algunas consultas del chat. Okay, nos preguntan, buenos días, una consulta, ¿la exigibilidad del proveedor de la transferencia se da en virtud del acuerdo vinculante en una capacidad legal para ejercerla? Bueno, puede ser capacidad legal o también en la norma nos habla que la exigibilidad puede ser también medios equivalentes. Recordemos que en el sector público no necesariamente va a decir, bueno, si no haces esto, te vamos a llevar a la corte o vamos a demandar, no, sino que hay otros mecanismos de hacer que un acuerdo sea exigible. Por ejemplo, qué sé yo, si es un donante, dice, bueno, si no me cumples con este acuerdo vinculante, no firmo otro acuerdo contigo para futuras donaciones o no te desembolso el próximo pago, sino sea, hay otras maneras de exigir el cumplimiento. Entonces, no necesariamente tiene que ser de incapacidad legal, pero también medios equivalentes que tenga la entidad para exigir el cumplimiento de un acuerdo. Perfecto, muchas gracias Camila. Acá hay otra consulta, dice, si reconozco una provisión, ¿esta tiene afectación presupuestaria o será hasta que se haga efectiva la transferencia? De ser así, y el ejercicio fiscal concluye sin realizar la transferencia, ¿tendría que afectar el próximo presupuesto? Excelente pregunta, sí. O sea, este es un tema que también lo discutimos un poco en el IPSAS-B, pero recordemos que el IPSAS-B no se mete tanto en el terreno presupuestario.
pero definitivamente sabemos que esto es una limitante, porque sabemos que las leyes, o sea, en cada país son muy estrictas en el tema presupuestario. Algunas leyes que nos indican, oye, no puedes desembolsar, o sea, no puedes desembolsar algo si no me afectas el presupuesto. O sea, si tenemos una entidad que está transfiriendo recursos a otra, no le podemos exigir, bueno, no me afectes el presupuesto hasta que yo contablemente reconozca el gasto de transferencia, sino aquí lo más probable es que en la práctica se vea una simetría, que por un lado vamos a tener el presupuesto ejecutado, o sea, porque ya hice el desembolso, pero a nivel contable todavía no he reconocido ese gasto de transferencia, sino que reconocí un activo por el derecho que tengo a exigirle a la contraparte de que cumpla. O sea, eso es algo que lo más probable es que se dé en la práctica, que no vamos a poder ir 100% de la mano la parte presupuestaria con la parte contable. O sea, por la parte presupuestaria vamos a decir que ya el gasto de transferencia ya se ejecutó, ya se hizo, mientras que en la parte contable vamos a tener el caso, si se trata de un acuerdo vinculante y todo lo demás, de que todavía no puedo reconocer ese gasto de transferencia hasta que la contraparte cumpla. Entonces sí se va a dar o sea, sí se puede dar esa asimetría, o sea, y que ahí nos divorciamos la parte presupuestaria de la parte contable. Excelente, gracias, Camila. Acá hay una consulta referida a, desde cuándo son obligatorias la aplicación de estas normas. ¿No? Ya lo habías mencionado, pero de pronto lo puedes volver a Sí, recalcar, Camila. sí, ambas normas entran a regir a partir de enero del 2026. O sea, a partir de enero del 2026 se derogan automáticamente las NIC SP de ingresos, la NIC SP 9, la NIC SP 11 y la NIC SP 23. Em, una aclaración también que no lo mencioné en la presentación es la aplicación. Para el caso de las NIC, de la NIC SP 47 de ingresos, la aplicación es retroactiva. Obviamente se brindan algunas disposiciones transitorias para poder facilitar la implementación y demás, pero sí aplicación em, retroactiva. Mientras que para la NIC SP48 de gastos de transferencias se permite ya sea una aplicación retroactiva o una aplicación prospectiva. O sea, se permite cualquiera de las dos, que eso sí sería una ventaja. Bueno, ahí el caso de los gastos de transferencias, como no he estado derogando ninguna norma existente, entonces por eso se está flexibilizando un poco de que se pueda aplicar de forma prospectiva también. Pero sí es importante eso a considerarlo. Excelente, gracias por la aclaración, Camila. Acá hay una consulta adicional en el chat. Dice, en las normas definitivas se aborda de manera puntual si las transferencias que implican la devolución de recursos que sobran después de adquirir los bienes o servicios o de transferirlos a terceros deben considerarse como, como con acuerdos vinculantes o no. Sí, bueno, aquí a diferencia de estas nuevas normas, en comparación, por ejemplo, con la NIC SP23, donde se hablaban de las condiciones y restricciones, y que era muy categórica, de decir, bueno, si el ingreso tiene una condición, que la condición indica, me gasto, o sea, utilizo los recursos según lo acordado o tengo que devolverlos, eso es una condición, ahí se reconoce un pasivo y demás. En este caso, ya en las nuevas normas, desaparecen estas distinciones, o sea, desaparecen los conceptos de contraprestación y sin contraprestación y desaparecen también los conceptos de restricciones y condiciones. Aquí más que todo hay que enfocarse es, bueno, efectivamente, primero, si existe un acuerdo vinculante. En segundo lugar, o sea, ¿cuáles son las obligaciones de cumplimiento en ese acuerdo vinculante? Puede darse el caso de que exista alguna cláusula o algo que nos indique efectivamente de que hay que devolver los recursos que no son utilizados y entonces en ese caso habría que reconocerlo como si existe esa devolución, habría que reconocerlo como un pasivo siempre y cuando cumpla con la definición de pasivo y activo. O sea, lo que hacen las normas es que nos refieren, dice, bueno, vas a reconocer un activo si cumple con la definición de activo, vas a reconocer un pasivo si cumple con la definición de pasivo, pero ya no es tan categórico como lo hacía la NIC SP23 de decir, bueno, si hay que devolver recursos, se trata de una condición y la condición se reconoce como un pasivo. Ya no, ya ahora queda un poco más abierto, más a juicio profesional de tomar esa decisión. Gracias. Excelente, excelente, gracias, Camila.
Acá hay un comentario acompañado de una consulta. Dice, a ver, si existe un acuerdo vinculante y el destinatario de la transferencia cumple gradualmente los compromisos, el proveedor de la transferencia deberá reconocer el activo por el derecho de exigir el cumplimiento si satisface la definición de activo. La consulta. ¿Cuánto tiempo podrá mantener ese activo en el estado de situación financiera y cómo se liquida al no cumplirse los compromisos por el beneficiario de la transferencia? Y bueno, la norma no nos indica exactamente un límite de tiempo para mantener ese activo en el estado de situación financiera, pero sí nos indica de que es posible de que, por ejemplo, no necesariamente, o sea, las formas de cumplir con esos compromisos, o sea, obviamente si la contraparte va cumpliendo gradualmente, paulatinamente con sus compromisos en el acuerdo, se va dando de baja ese activo, pero también puede darse por la incapacidad o la falta de voluntad que tenga la contraparte de cumplir. Ahí estaríamos hablando incluso de aplicar lo que es el deterioro. O sea, se puede aplicar o sea, se puede aplicar lo que es el concepto de deterioro de ese activo para poder presentar un valor que represente fielmente la realidad de esa transacción. Pero si no hay un límite, o sea, la norma no nos indica un límite de tiempo, pero sí hay que estarlo monitoreando para que efectivamente esos importes que estamos reflejando en el estado de situación financiera reflejen lo más cercano a la realidad. De Gracias. acuerdo, gracias. Ahí hay un tema de, entonces, desvalorización. Bueno, acá hay una consulta, dice, cuando una transferencia no implica un acuerdo vinculante y los hechos y circunstancias dan lugar a una obligación implícita o legal de transferir recursos, y se conoce el valor y el momento de la transferencia, aún así quien transfiere debe reconocer una provisión y un gasto. Bueno, lo que nos dice la norma, la NIC SP 48 de gastos de transferencia, sí, cuando se tratan de obligaciones implícitas, habría entonces que reconocer una provisión y un gasto en base a la NIC SP 19. Sí, a Perfecto. pesar de que, bueno, no tenga un acuerdo vinculante, sí, si existe la obligación implícita, entonces hay que, en vez de reconocer el gasto de transferencia inmediatamente, se reconocería primero una provisión, hasta tanto ya la entidad emita o haga el pago de la transferencia. Perfecto, gracias, Camila. Me parece que he leído todas las consultas del chat, por favor. Si es que por ahí omití alguna, ¿no? Háganmelo notar o pueden prender su micro quien hizo la consulta y hacerla en la reunión. Yo creo que he cubierto todas, ¿ah? Si no, por favor, no me multen. Bueno, parece que ya no hay más consultas, ¿no? Hemos cubierto casi todos los temas, los principales temas de la sesión, ¿no? Han habido preguntas súper interesantes, nos han ayudado a entender mucho mejor estas nuevas normas que van a entrar en vigencia próximamente, ¿no? Estamos en el tiempo planificado originalmente, lo cual es muy bueno, ¿no? Así que vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Agradecemos nuevamente a Camila por los alcances brindados. Gracias también a Abel, el BID, por el apoyo en la apertura de la sesión, ¿no? Y por todos los temas que nos vienen ayudando para poder desarrollarlos a través de Focal. Gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes y les deseamos un muy buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Buen día.